Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su espacio donde intentamos con mucho ahínco desarrollar todas las noticias, la información y los análisis políticos con muchísimo sentido crítico. Así como todas las semanas que me he dado el lujo de tener, bueno, lo mejor en cuanto a analistas políticos y algunos con diferentes ópticas, pero de igual manera, pues, personas que han llevado una coherencia en el análisis político y no han llevado manchas además en su profesión y en este arriesgado deporte que es hacer opinión política. Para continuar con este lujo, con este honor y con la costumbre, ni siquiera invitado. Le dije a Luis Hernando Lugo: Luis, por favor, vuelve, retorna a tu casa, esta es tu casa, y por favor, disponga usted de los temas y de sus intereses. Luis, hermano, muy buen día, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por New Jersey? Excelente, hermano, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Eduardo? Oye, de verdad que me das un honor grandísimo porque veo que has entrevistado a Daniel, has entrevistado a, ¿cómo es que se llama este muchacho que dice, quiero salir del régimen, pero la oposición no me, No, 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 el no, Alejandro, no. ese es otro, o sea, son personas que de verdad tienen un análisis, son profesionales en eso, son profesionales. Uno, yo me considero es un opinólogo de la política internacional y nacional, que como todo ciudadano debe tener, todo ciudadano debe tener criterio, tal cual como dice tu programa, todo ciudadano debe de aportar ese criterio dentro de las cosas que hace, no nada más quedarse en la retórica, sino también en el accionar. Y pues hay que recordarnos que, bueno, los políticos llegan a donde llegan es gracias al ciudadano y gracias al criterio que pueda tener o que pueda carecer ese ciudadano. De verdad que es un honor, hermano. Siempre es un honor compartir ventanas comunicacionales contigo y con personas con tus ideales. No, el honor es mío y además que quiero comprometerte, Luis. Yo sé que estás bastante ocupado, pero también por demanda de las personas que nos van siguiendo aquí en el canal, Luis, hay que establecer un día, así sea, bueno, lo hacemos, ¿no? Hay que establecer un día, sea semanal o sea quincenalmente, para nosotros de partir, porque además cuando tú y yo hacemos la interacción hay muy buenos resultados. Sobre lo que Claro que sí. decías, sobre lo que decías, bueno, desde la semana anterior, contando la semana pasada, de verdad que he tenido la suerte de compartir con muchísimas personas. He estado con Daniel, con Manuel de la Cruz, con el Gocho del WhatsApp, también con Noel Alejandro, bueno, y hoy empezando la semana contigo, con Luis Hernando Ojo, Calderón, que más que un opinólogo, te veo como un analista bastante profundo y mira, bastante certero de la geopolítica internacional. Yo Dime. no quiero, yo no quiero quedar mal con Manuel y ni con el Gocho del WhatsApp, porque también son personas que admiro y que respeto muchísimo su posición. Y nombré nada más a Daniel y a Noel, porque fueron los primeros que se me vinieron a la mente, pero yo sigo, soy fan acérrimo de tu canal y sigo con bastante ahínco tus programas. Entonces no vaya a pensar, igual está por ahí Pedro, hay varias personas que ha entrevistado y que vale la pena escuchar y discernir esos programas que has realizado, hermano. Así como el día de hoy estoy contigo. Luis, vayamos a saco, como dicen acá en España. Te había dicho antes de que empezáramos el programa, yo el día de ayer hice un programa donde entrevisté a ChatGPT. Estoy esperando los resultados y que me den el balance de cómo fue el programa, para ver si lo repito nuevamente. Está extraordinaria esa herramienta, para, bueno, sí, para tú conseguir información y tener varias ópticas, pero ese no es el tema. Me gustaría, Luis, que me des tu óptica sobre el tema de las elecciones, muy corto, para luego saltar a algo que sí me gustaría desarrollar profundamente y que nosotros como militares estoy seguro que lo vamos a poder hacer de una manera pues bastante real, que es de las realidades, valga la redundancia, de lo que se está viviendo, lo que se está captando, quién está llegando a la Fuerza Armada para formarse como militar, obviamente, quiénes están ahora en los mandos medios, en los mandos superiores, y por qué nadie, Luis, ha hablado en estas campañas, falsas o no, de modificar o de ponerle la cascabel al gato y decir: mira, aquí hay que reformular, desestructurar y desmontar la PTJ, el SEBIN, la policía, la Fuerza Armada, porque esto está totalmente cartelizado y está lleno de malandros. Entonces, a eso vamos, Luis, pero empecemos Por la, por lo primero, las elecciones. claro, mira,
para mí estas elecciones son parte de un ciclo que viene realizando consecutivamente el régimen venezolano. El régimen venezolano tira unas elecciones, normalmente cuando son presidenciales o cuando son generales, estimula el voto o estimula que el opositor o la facción opositora estimule el voto. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera, primero reparte ciertos cargos o asigna, mejor dicho, ciertos cargos, tanto en gobernaciones como en la asamblea, como incluso en, de, en concejales. O sea, ellos reparten en esas elecciones que son generales, donde estimulan el voto. Cuando no son elecciones de las cuales ellos necesiten estimular el voto, pasa lo que pasa ahorita. Esto no es algo que viene sucediendo porque, bueno, María Corina, sin ánimo de demeritar a la opinión de María Corina y lo que ella solicitó hacerle a sus acólitos de no salir a votar, hay que retrotraernos, Eduardo, a las últimas 10 elecciones regionales y municipales en Venezuela. ¿Cuánto ha sido el porcentaje de abstención y cuánto ha sido el porcentaje de acierto con respecto a las personas que han ganado, ya sea una alcaldía, ya sea una municipalidad o ya sea una gobernación? Realmente no pasa del 60%, no pasa del 55% la cantidad de votantes en esas elecciones. Entonces, el que hoy en día, si tú te pones a escuchar, incluso el que se me viene ahorita es el único opositor, entre comillas, que ganó una gobernación que, si mal no recuerdo, fue Cogede, ganó con el 55% de votación con respecto o sea, al padrón electoral. O sea, el 55% de personas fue que se presentó a votar. Entonces, más que ver una asignación electoral, porque realmente es eso, una asignación electoral, yo considero que esto es parte de los pasos que da siempre el régimen para mantenerse o para seguir manteniéndose en el poder como lo ha seguido, como lo ha hecho durante todos estos años. Tristemente, no hemos contado con una bancada opositora que realmente se plante como se ha debido plantar desde hace muchos años atrás, no hablo desde la actualidad, porque esto que estamos viviendo hoy en día ya lo vivimos en el pasado. Eduardo, ya hemos estado, ya se ha llamado la abstención, después de la abstención se llama nuevamente a votar, después de votar nuevamente a la abstención. Entonces es un ciclo. Por eso te digo que para mí este circo electoral que ocurrió el domingo pasado, pues es parte del juego del régimen, que de una forma u otra la facción opositora les cumple, ya sean los que van a las elecciones o ya sean los que se abstengan. Yo no quiero minimizar, vuelvo y repito, la posición de María Corina, pero hablar de una victoria es irresponsable. Hablar de una victoria con respecto a lo que ocurrió o dejó de ocurrir el 25 de mayo de este año de verdad que es una irresponsabilidad. Y más aún cuando tú vuelves a salir a hacer ese llamado a la Fuerza Armada de que tiene que nuevamente o tiene la oportunidad de actuar o es el momento de actuar. ¿Y hasta cuándo estos mensajes? ¿Hasta cuándo este tipo de retóricas que son estériles, completamente estériles? Y ahí es donde caemos, Eduardo. Ahí es donde caemos en el tema que queremos hablar hoy. Porque Correcto. ella hace un llamado a esa Fuerza Armada como si la Fuerza Armada fuera pulcra, fuera impoluta. La Fuerza Armada como institución lo es, pero sus integrantes es otra cosa, que lamentablemente no es la Fuerza Armada de otrora, de hace unos 40, 50 años atrás, por decir algo, que no es que era perfecta, pero sí era una Fuerza Armada a la cual la sociedad venezolana, la ciudadanía respetaba, a la cual hay un dicho que tenían las personas del Táchira, las personas andinas, que tenían que tener tres hijos. Uno, abogado, el otro, médico y un militar. Y si había un cuarto, tenía que ser cura. Eso era un dicho que se tenía en los Andes venezolanos, pero era porque existía ese amor y ese respeto por la institución castrense. Hoy en día eso no ocurre porque ¿quiénes están formándose o en qué se ha convertido hoy en día la Fuerza Armada venezolana? Y no solamente la Fuerza Armada, ¿verdad?, sino todos los entes de seguridad y que tienen dominio de las armas en Venezuela. Se ha convertido primero en el custodio permanente o el custodio armado
del régimen criminal del chavismo. Se ha convertido en una guarida de delincuentes, se ha convertido en una guarida de mafiosos, porque no solamente usted se va a la parte del tráfico de oro, al tráfico de personas, al tráfico de estupefacientes. Usted se va dentro del núcleo de las escuelas o del núcleo del semillero de formadores de oficiales, entre comillas digo oficiales porque realmente les queda muy grande ostentar ese concepto, pues tú encuentras de todo, Eduardo. Y lamentablemente cuando te digo de todo, son puras cosas malas. O sea, yo considero que el porcentaje muy minúsculo que existe dentro de las academias, dentro de las escuelas militares hoy en día, pues con el tiempo se termina corrompiendo y termina siendo parte de lo que hoy en día, tristemente, es el cartel más, y no digo de droga, el cartel criminal más grande que tiene Venezuela, porque si te pones a ver el cartel que tienen los chavistas o el régimen político, es un cúmulo de 100 personas, pero la Fuerza Armada, ¿cuántos miles no integran la Fuerza Armada? Para Es mí es el el cartel. cártel principal por el cual se mantiene el pie el régimen, la Fuerza Armada, Correcto, y realmente correcto. es una pandilla. Mira, Luis, bueno, anotando aquí algunas cosas sobre lo que tú estás hablando de las elecciones. Yo no quiero, digamos, ahondar en eso porque el día de ayer lo toqué bastante, pero sí voy a resumir. El régimen, esto, si es una victoria para el régimen. Hay personas que irresponsablemente y con más cara que espalda lleguen y te vienen a decir: no, es que la abstención fue por María Corina, porque es la líder y si ella dice sí es sí y no es no. Eso es una gran falsedad. La gente no salió a votar porque está asqueada de la situación y no quiere tener relación con absolutamente nadie. Pero bueno, no ahondemos en eso. Ahora, Pero es lo que que Eduardo, tú... mira, escúchame algo. ¿De dónde viene María Corina? O sea, porque es que eso es algo que nosotros como venezolanos deberíamos entender y muchos piensan que María Corina fue aceptada desde un principio en la oposición venezolana. María Corina lamentablemente era una paria dentro de la oposición venezolana. María Corina era rechazada incluso por los medios de comunicación. Los medios de comunicación convencionales que hoy en día le hacen el juego comunicacional o la redundancia a María Corina, no la querían ni entrevistar, porque en su momento fue Leopoldo, porque en su momento fue Enrique Capriles, porque en su momento fue Juan Guaidó. Entonces, María Corina era como que la radical, ¿sabes? Era lo diferente a este grupo que termina siendo también parte de lo mismo, ¿no? Iba a decir lo Pero, diferente que terminó siendo lo mismo. es correcto, pero ¿cómo capitaliza María Corina y por qué capitaliza María Corina eh, todo lo que ha venido capitalizando? Si bien es cierto, no hay que quitarle mérito con respecto a que ella se ha empeñado en trabajar consecuentemente la política en Venezuela, pero ella capitaliza son los errores y los fracasos de los antecesores que ella ha tenido. Y eso es algo que nosotros no queremos ver. Nosotros ponemos a María Corina como libertadora. ¿Libertadora de qué? ¿De quién? Como la heroína. ¿Pero por qué? O sea, y vuelvo y repito, yo no quiero ir en contra de los acólitos de María Corina, yo respeto mucho la libertad de culto y aquellos que la adoran y aquellos que la tienen en un altar, pues bueno, bien por ellos, bien, pero si nosotros nos vamos a los hechos, si nosotros nos vamos ¿sabes? A las metas, a las cosas, ¿sabes? A lo real, a lo que se ha alcanzado, no se ha alcanzado nada. Ha sido igual. Y por eso fue que lo puse, por ejemplo, con esta analogía que hice con las elecciones. Eduardo, venimos elección, abstención. Y así vamos. Y así, lo único que cambia en ese trayecto son los protagonistas del lado opositor. En su momento fue Manuel Rosales, después Enrique Capriles, después Leopoldo López, después, no sé, Guaidó. Y claro, Guaidó nunca fue unas elecciones, ¿no? Pero, o sea, Guaidó estuvo en la palestra dentro de la política Tuvo venezolana en aceptación algún momento. popular, tuvo aceptación Exactamente. popular. Pero entonces, por eso es que capitaliza María Corina. Hoy en día se habla de una abstención porque, según para muchos, es porque María Corina lo mandó a hacer, no necesario. Mira, María Corina ni Edmundo González mandaron el 29 de julio a que la gente bajara de los cerros y tumbara las estatuas de Chávez y todo lo que era alegórico al chavismo, al régimen criminal que ostenta hoy el poder en Venezuela. Y la gente lo hizo. No era necesario que María Corina saliera diciendo que no vamos a votar el domingo. Así María Corina no hubiese dicho nada. La gente no iba a salir a votar. Uno, porque la gente ya está asqueada, no de la política opositora, de la política en general, porque la orfandad que tiene hoy en día la ciudadanía venezolana
se ve en eso, se ve reflejada en que, pero es que yo con esto no como, esto a mí no me soluciona nada, lamentablemente me tengo que adaptar a la situación que tengo hoy en día y pues así yo esté en contra del régimen, ¿sabes? No está en mi voto sacar a esa gente, sino que bueno, yo tengo que preocuparme por salir a trabajar para llevar el pan a la casa, de resolver las necesidades básicas a medias como pueda para medio subsistir, porque ni siquiera se vive, se subsiste. Hay una parte de la población que quizás sí vive de las mieles del régimen y de estos, pues bueno, de Ay, estos pero eso negocios, es ínfimo. es correcto, pero la mayoría se encarga de sobrevivir y de subsistir. Entonces, ¿sabes? Yo no puedo decir que la abstención fue gracias a María Corina, la abstención fue No, es que gracias a las... Claro, el que lo diga es eh, un gran idiota y también un pero, gran cómplice. pero eso es lo que tú vas a leer en los medios de comunicaciones convencionales y no convencionales que le siguen el juego a esta parte opositora, pues. Y eso lo que vas a ver en todos los canales de YouTube, eso es lo que vas a ver en los canales de información digital, es lo que vas a ver y es lo que vas a escuchar. Mira, Luis, ya para ir metiéndonos de lleno al tema de la Fuerza Armada y de los entes de seguridad, de los organismos de seguridad. A mí lo que me llama la atención es bueno, no sé qué elección era esta, la 30 y algo durante los 26 años de chavismo, pero es que en las elecciones, en estas campañas, falsas o no, nadie es capaz de decir, mira, yo voy a desmontar el aparato policial y el aparato de la Fuerza Armada Nacional porque no sirve para absolutamente nada. Porque en las últimas décadas se han convertido, cambiaron su razón de ser, cambiaron su misión, su motivo, y en vez de buscar personas que juren a una bandera, se están buscando personas o llegan personas que se juran a sí mismas a servirse. Yo no voy a ser un servidor público, yo voy a servirme de lo público y voy a servirme del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Algo que siempre existió, pero ahora es general y es, bueno, realmente es la regla. Es ser un delincuente, robar, tener pandillas de extorsión, asesinar y que los organismos de seguridad, los grupos que llevan las armas para, digamos, supuestamente para proteger a la nación, realmente son las pandillas más temidas por la ciudadanía. ¿Alguien ha dicho sobre lo que ocurre puertas adentro en la PTJ, en la Policía Nacional, en el SEBIN, en el DGCIN o en la Fuerza Armada? ¿Alguien dice que en los últimos 15, con énfasis desde el 2014, en los últimos 11 años, la captación que se hace en las escuelas militares es sencillamente ir a buscar a ver a quién te puedes atraer, a ver a quién puedes traerte a la escuela para que se inscriba? Lo que en otros momentos, Luis, todavía cuando tú y yo presentamos en las escuelas militares, bueno, eran colas y colas de miles de personas, de miles de muchachos que venían de toda Venezuela para presentarse y poder ingresar en las escuelas militares. Ahora no, nadie va, entonces tienen que ir a buscar personas, a seducirlas, a prometerles tal o cual cuestión para que vayan a una escuela militar donde existe un perfil de la persona que va a ingresar. No puede ser cualquiera, tiene que ser una persona que se presente y diga, yo quiero servirle a mi país y yo estoy dispuesto a dar la vida para proteger mi país. No es un muchacho que usted le promete 3 platos de comida, muchachos que, bueno, como decía un político hace ya algunas décadas, bueno, que ni siquiera han visto una poseta en su vida, usted lo trae, bueno, porque sencillamente le dijo que iba a tener una cama y 3 platos de comida para que se forme como oficial y en 4 años esa persona, bueno, va a tener las armas del Estado a su disposición. Sobre eso es una de las cosas a las que apunto hoy, Luis. No, que es que claro, mira, Eduardo, cuando yo entré a la Escuela de Aviación Militar, presentamos 5.000 aspirantes a cadetes de la Escuela de Aviación y entramos nada más 100 personas. O sea, ya tú por ahí sacas el porcentaje en cuanto, o sea, de entrada en cuanto a la cantidad de personas que intentaron entrar en ese momento. Nosotros representábamos para aquel entonces, creo que era el 1%, menos del 1% de lo que era la juventud venezolana en el rango entre los 17 y los 20 años de edad para aquel entonces. Hoy en día, lamentablemente, la captación y selección no se limita a obtener las carpetas de aquellos aspirantes o de aquellos aspirantes que quieran entrar a las escuelas y analizar y estudiar, pues obviamente, la capacidad intelectual, cognitividad académica y la parte mental, que era lo que normalmente hacía captación y selección. Hoy en día captación y selección tiene que irse como si fueran a
eh, a, a- a adiestrar tropas. O sea, cuando vas a adiestrar tropas, tú tienes que ir a buscar el soldado a las comunidades más rurales que existan para ofrecerle, mira, esto es una especie de trabajo, tú aquí te puedes desarrollar como sargento en un futuro, tú pagas tus 2, 3 años de servicio y más adelante puedes entrar en la escuela de tropa ¿no? profesional. Y Entonces, puedes le está, aprender tal o cual especialidad. exacto. Entonces, tú le ofrecías como oficial a estas personas, porque es que ya no había tampoco actividad dentro de los cuarteles venezolanos de esas personas que querían ir a prestar servicio de manera voluntaria. Voluntario. No, ya eso no existía, tú tenías que irlos a captar. Hoy en día las academias y las escuelas militares les toca hacer lo mismo, les toca hacer igual, Exactamente. ir, pero ¿qué ocurre? Que van a las zonas más rurales, a las zonas donde existe menos poder adquisitivo dentro de la sociedad venezolana, porque es lo que, o sea, son esas personas las que se ven más tentadas a decir sí, porque tú te vas a una ciudad como Caracas, como Maracay, como Valencia, y pues estas personas normalmente tienen otro tipo de opciones y pues le dicen que no de una vez a un régimen que pues bueno, tú sabes, un régimen militar, cuando hablo del régimen militar es que, oye, mira, yo tengo que levantarme a tal hora, acostarme a tal hora, yo tengo que estar siempre subordinado a otra persona. Entonces, no es Claro. llamativo para este tipo de personas. ¿Qué Luis, ocurre? ¿Qué exactamente. ocurre? Disculpa ahí un paréntesis pequeño, Luis. Es que volvemos y nosotros somos de una generación no tan vieja, ¿no? Las mejores, digamos, tú te conseguías a bachilleres en las escuelas militares que venían de graduarse de algunos de los mejores liceos de Venezuela, privados o públicos. Eso ahora no. Es decir, ahora cualquier persona que venga digamos que tenga medianamente o una formación media, dice, yo irme a una escuela militar. Eso socialmente, bueno, es una raya tremenda. En cambio, tienen que irse, y hay que decirlo sin eufemismo, a zonas muy marginales donde el muchacho lo que diga, bueno, pero es que mira, ahí está el guardia que martilla en una alcabala. Yo lo que quiero es hacer eso mismo y poder tener mayor ingreso, martillar o llevarme una bolsa de comida para mi casa. Disculpa que No, ahí. y es que Eduardo, complementando eso, cuando tú entras a la escuela de aviación, por lo menos hablando de la escuela de aviación, que es la que podemos dar fe y podemos hablar con experiencia, tú entrabas con un norte, tú entrabas con una misión y era graduarte de piloto, sobre todo de piloto de combate, y pues esa era tu meta, ese era tu norte. Hoy en día, eh, tal cual lo acabas tú de decir, estos muchachos lo que ven es, bueno, mire, pero es que los de la Alcabala ya generan tanto dinero en tanto tiempo matraqueando. Entonces, oye, ¿cuál es la forma de yo poder estar ahí? Bueno, entrando a las escuelas o entrando en el mundo militar. Entonces, imagínate tú si te van las escuelas, mira, es que ya tú no vas a hacer eso, tú vas a ser el jefe de ellos. Ah, bueno, pero entonces el jefe de ellos gana más. Y el norte de todas estas personas que van entrando a las escuelas y a las academias militares, lamentablemente, un 99%, para no decir el 100%, es entrar a la administración pública donde pueden pues hacer negocio, un chanchullo como todos los conocemos, o simplemente ser unos matraquadores más. Y tú te pones a ver, Eduardo, usted agarra las noticias de los últimos 5, 6, 7 años para acá y usted va a encontrar bandas dentro de la Academia Militar de Venezuela de alfereces que pues se la pasaba robando y extorsionando, incluso estando dentro de las academias, asesinatos entre cadetes porque el cadete era novio, porque era novio de otro cadete, y entonces el alférez se molestó y le clavó la daga, o le clavó, el cadete de tercer año le clavó la daga al de cuarto o al de segundo año y lo mató. Entonces son cosas que tú dices, pero ¿qué está ocurriendo aquí? Y eso lamentablemente es la degradación que ha tenido la sociedad venezolana, se ve también reflejada en sus instituciones. Y esto es gracias, obviamente, a que se ha permitido esto. Y como tú mismo lo dices, nadie habla de esto, porque es que el venezolano ve el problema de fondo, de forma y no de fondo. Entonces, el problema de forma, obviamente, es el régimen venezolano. El día de mañana, con el favor de Dios, sale Nicolás Maduro y toda su banda de cuatreros de delincuentes y vamos a tener la misma problemática, Eduardo. Vamos a tener la misma problemática porque, claro que pasa por el régimen venezolano la problemática de Venezuela como tal, pero si tú te vas al problema de fondo, está la parte de educación, la parte de salud, la parte de seguridad. Y todo esto va concatenado entre sí. Entonces, si tú no tienes una buena formación de escolares, porque ni siquiera entrando a las universidades, de escolares, porque el pensum académico se ha encargado este régimen de
pues bueno, de ponerlo en el suelo, de ponerlo a unos niveles que tú dices, obviamente la forma más fácil de tú eh, dominar las masas es por la ignorancia. Entonces, entre más ignorante sea la persona, más fácil se me es de dominarla. Entonces, cuando tú sacas a escolares, a personas que pasan del sexto grado al bachillerato, o sea, a medias saben sumar y saben escribir, pues lo que sale del bachillerato de las universidades son personas que ni siquiera ya, pues las integrales que nosotros veíamos en el bachillerato, la trigonometría, ya eso para ellos es algo que es eso es algo del pasado, eso ya Claro, no, Luis, no se eso ve hoy en es día. para los que van a las universidades, porque retomando el tema, lo que ha sido el voltear la escala de valores, un muchacho de estos que se graduó en una escuela militar porque sencillamente él quiere matraquear o él quiere tener una pistola ahí a la bandolera para mostrar autoridad y pasar, porque lo que se ha vendido es que usted es militar, es para usar las armas para pasar por encima de los ciudadanos. ¿Cómo usted le dice a un muchacho de esos de teniente, de capitán, en el momento en que hay otro gobierno? Mire, usted está aquí no para abusar del poder de las armas, usted está aquí para servir, usted es un servidor del Estado y usted tiene que irse a sencillamente a su base, a su cuartel a prestar, bueno, el servicio debido, a comandar soldados, a hacer tal o cual cuestión. ¿Cómo usted le dice a un teniente, un capitán del ejército que se va a un puesto fronterizo también a ver cómo hace guisos en una alcabala para hacerse dinero, decirle, no, mire, usted está aquí es para proteger la frontera y mantener la guerrilla a raya? La mayoría de la gente va a decir, mira, pero ¿qué es esto? A mí me quieren cambiar, esta no es la razón por la cual yo llegué aquí. ¿Cómo usted le dice a la brigada de PTJs que más que perseguir delincuentes están viendo a qué empresario extorsionan, a quién secuestran, a quién le joden la vida y le siembran cualquier cosa para meterlo preso? Que eso no lo puede hacer porque, bueno, sencillamente usted está aquí es para hacer otra función y que tiene que vivir, obviamente que ya este es otro tema, que tiene que vivir dignamente del sueldo que usted, bueno, perciba. Obviamente también habrá que mejorar los sueldos para llegar a esto. Nadie lo dice. Es Pero es impopular. que Eduardo, todo conviene del mismo, ¿sabes? De la misma problemática. ¿Por qué comparamos hace 50 años la Fuerza Armada con la de ahora? Que vuelvo y repito, la Fuerza Armada hace 50 años no era perfecta. Tenía sus falencias y tenía sus fracturas. Sin embargo, hace 50 años, Eduardo, un coronel, un capitán, ni siquiera un coronel, un capitán tenía la posibilidad de sacar una casa, de sacar un carro y vivir dignamente. Pero esto era porque primero, la economía venezolana no estaba tan destruida como está ahorita. Segundo, existían instituciones dentro de la Fuerza Armada que a ti te ayudaban a canalizar este tipo de necesidades. Y no nada más con la Fuerza Armada. Tú ibas para el sector de profesores y de maestros, tenían, creo que era el IPA, creo que se llamaba, y también ellos incluso tenían su seguro, tenían una forma de sacar sus casas y su carro a crédito. Hoy en día eso se ha desaparecido y en Venezuela se ha desvirtuado tanto las, todas las situaciones y por donde tú lo veas, que el político es un dios. O sea, el político no es un funcionario, el político no es un servidor. El policía y el militar, en vez de ser la persona que protege al ciudadano, es la primera persona que martilla al ciudadano, es la primera persona que roba al ciudadano. Entonces, esto de ser servidor público también se ha desvirtuado. El servidor público, como su nombre lo dice, está puesto para servir a la sociedad, para servir al ciudadano. Ojo, con ciertos cánones, porque tampoco es que el ciudadano va a pasarle por encima al servidor público. Tiene que haber una especie de equilibrio, tiene que haber un límite. Pero hoy en día tú vas, y esto no es nada más en Venezuela, esto es en la mayoría de los países. Tú vas a un servicio público a pedir una notaría de algún documento o algo por el estilo, y pues lo que te salen es, bueno, con patadas, que están como que si estuviesen ahí no sé, a juro, o, o que es lo que pasa en Venezuela, o sea, lo que te cuesta 10 bolívares te lo cobran en $100. Y entonces, en vez de ser una motivación el oye, querer servir, no, lo que es la motivación es la cantidad de dinero que yo puedo encontrar de manera fraudulenta y pues bueno, por los caminos de la corrupción. Y eso hoy se ve pues reflejado en las instituciones que forman a funcionarios públicos como es las academias militares, como son las escuelas militares o las escuelas policiales. Eduardo, no es la primera vez que nosotros vamos a leer enunciados como que policías
secuestran a otra persona y lo mantienen, o sea, secuestran a una persona y lo mantienen dentro De un comando. de, de un comando policial. Entonces, tú te pones a ver, bueno, ¿cómo denuncio? ¿A quién denuncio? Si el fiscal está en complicidad con los funcionarios policiales o el fiscal está en complicidad con los funcionarios militares. Entonces, Venezuela tiene una problemática que va más allá de la política, que obviamente es como que el talón de Aquiles o es la piedra angular de toda la problemática, claro que sí, pero la sociedad venezolana está sumergida en, en estiércol, en una canal de estiércol que, Eduardo, o sea, nosotros tenemos que poner de nuestra propia parte, de nuestra parte, mejor dicho, tenemos que poner porque no es nada más sacar al régimen, es de verdad comenzarnos a comportar como ciudadanos. El ser ciudadano, Eduardo, debería ser un privilegio, no debería ser algo que tú obtienes de manera Automática por per haber se, per nacido. se, es correcto. Eso es algo que tú te debes de ganar. Y yo siempre lo he dicho, hay dos cosas que quizás no son las más democráticas o las más populistas, por así decirlo. Y una es que para mí, para poder crear una Fuerza Armada, tenemos que eliminar esta. Para poder tener una Fuerza Armada nuevamente, tenemos que eliminar de raíz esta. Comenzar desde cero, otra nueva Fuerza Armada, porque lamentablemente no podemos hacer como Panamá, que Panamá pues eliminó su Fuerza Armada y creó fue una Policía Nacional. Nosotros tenemos geopolíticamente ciertas situaciones o ciertos límites geográficos que no nos permitirían no tener una marina o no tener una aviación de combate y mucho menos no nos pudiésemos permitir el lujo de no tener un ejército, pero para poder llegar a una fuerza armada que merezca Venezuela, nosotros tenemos que eliminar esta de raíz y construir una nueva. Y por otro lado, o sea, yo soy partidario de que no todo el mundo puede votar, Eduardo. El voto debe ser estrictamente hecho por ciudadanos. Y cuando digo ciudadano es porque usted se gana ese título de ciudadano. ¿Cómo usted se gana el título de ciudadano? Bueno, comportándose de manera correcta, usted no se tiene que, ni siquiera una luz se puede estar comiendo. Aquella persona que tenga algún tipo de problema delictual no puede ejercer el voto. Entonces, hay que canalizarlo. Y eso funcionó muchísimo en la Grecia de los principios de la civilización. Porque es que, bien lo decía este Facundo Cabral, creo que decía que le tengo miedo a los idiotas, A los a los pendejos, sí, él pendejos, dice. a los pendejos, porque los pendejos eligen gobierno. Y eso, lamentablemente, ocurre muchísimo. Y por eso es que existe el populismo, porque el político se va hacia las zonas más ignorantes, más fáciles de dominar, y pues con una lavadora, con una sardina, yo he visto que entregan hasta bromas de mantenimiento, Claro, Luis, y ahora con la necesidad, usted, no sé si has visto los videos de un tipo con un megáfono, pareciera que es en Maracay, donde tú y yo somos, bajen a votar para que tengan los beneficios sociales, bajen a votar, en tal bloque no han bajado a votar, hablando de las bolsas de comida. Claro, llegamos a un punto donde una bolsa de comida se puede cambiar por un voto y usted por necesidad dice, bueno, voy y voto para que me den una bolsa de comida. Entonces, llegar, obviamente quitar, eliminar esta situación de país, de miseria, de tragedia, donde a usted lo puedan coercionar sencillamente por una bolsa de comida. Sería lo primero. Pero por eso es que te comento, por eso es que te comento que el voto, si nosotros lo condicionamos con respecto a que, bueno, para tú votar te tienes que ganar ese privilegio, ya no es un derecho per se, sino que es un privilegio, pues yo creo que las cosas cambiarían un poco, las cosas tomarían otro tono. Obviamente, eso es algo utópico, un pensamiento totalmente personal, pero es que a dónde ha llegado no solamente los gobiernos de Venezuela, sino en Sudamérica en general y, pues a nivel mundial. Ha llegado personas al mando de presidencia, es porque, bueno, seducieron a la parte más ignorante de la población y esa población llevó a ese mandatario a donde está. Y pues de ahí se han generado Hitlers, se han generado Hugo Chávez, se han generado Fidel Castro, ahí, o sea, cualquier cantidad de ejemplos pudiésemos tomar del cómo llegaron estas personas al poder gracias al populismo y gracias a la ignorancia de personas que no debieron haber votado en su momento.
Sí, yo también soy partidario de eso. Yo tuve una época muy romántica como todos, ¿no? Donde uno se pone a pensar, sobre todo cuando uno se pone a leer libros de política, a estudiar un poco, eh, y tú dices, bueno, no, definitivamente la mayoría puede, el voto popular y la mayoría puede elegir, hay un criterio colectivo y es totalmente falso. Hay muchísimos proyectos. Y en Venezuela también hablamos del desmontaje de la Fuerza Armada, pero es que en Venezuela también hay que hacer un desmontaje y un reandamiaje social y ciudadano, porque lamentablemente nosotros, y digo nosotros porque hasta me incluyo, hay cosas que a mí me sorprenden que toda la vida fueron normales, porque no venimos de 26 años de malos gobiernos, venimos de Sí, 60 sí, años de todo. malos gobiernos, Sí, claro, claro. donde yo digo, no, es que esto no es normal, y para mí fue normal toda la vida, entonces eso también es importantísimo. Mira, Luis, bueno, para no alargarnos y no fastidiar, aunque yo sé que no fastidiamos ni aburrimos a nuestros suscriptores, bueno, un mensaje, Luis, sobre todo de lo que tú ves a corto y a mediano plazo. Ayer yo hice unas opiniones, ChatGPT también hizo unas opiniones y unas proyecciones a mediano y a corto plazo. ¿Cuáles son tus proyecciones a mediano y a corto plazo? Y en algo pequeñito, Luis, si tuvieras el poder hoy, ¿qué harías tú para reformular lo que son los aparatos que administran las armas del Estado? Pues primero que nada, pues dar de baja a todos los miembros. En este momento dar de baja a todos los miembros de la... pero no vamos a quedar sin miembros, no. Hago antes de eso, hago un llamado, ¿verdad? A las personas que sirvieron en su momento en estas instituciones y aquellas que se fueron, como tú y como yo, porque, bueno, veíamos la debacle que tenían las instituciones y hacia dónde iban a llevar, y pues llamar a esas personas para comenzar a o sea, tener un nuevo inicio en estas instituciones y o sea, formular una nueva Fuerza Armada, una nueva institución policial con estos miembros que, vuelvo y repito, pues generarían una nueva Fuerza Armada, un nuevo módulo policial, una nueva institución policial. Y lo segundo que haría, luego de formular estas nuevas ordenanzas sería una ley que penara, o sea, de cadena perpetua, para no hablar de cadenas de muerte, pero de condenas de muerte, sino una cadena perpetua a todos aquellos funcionarios policiales y militares que cayeran en corrupción, que cayeran en algún tipo de delito que que estuviese en contra de la sociedad venezolana. Cualquier delito va en contra de la sociedad. Entonces, yo creo que hay que recuperar esa admiración que se tenía por el militar y por el funcionario policial, si en algún momento el funcionario policial gozó de esa virtud, de ese privilegio. Yo creo que hay que trabajar primero las leyes y luego pues caer en este matiz de transformar las instituciones. Las leyes creo que existen. Venezuela es uno de los países más leguleyos que existen en el planeta. Lo que hay es que de verdad hacer cumplir estas leyes y pues a raíz de ahí, a raíz de que tú generes instituciones confiables y que nuevamente devuelvas el pensum académico que una vez tuvo Venezuela, todo va a ir agarrando, pues bueno, buen camino. Obviamente no es algo que vas a tener de un día para otro, porque la reconstrucción de Venezuela en todos sus pilares llevará su tiempo, quizás no tan largo, pero sí un par de años para poder reestructurar cada una de las bases que fue tristemente fracturada por este régimen. Y cuando te hablo de todas es seguridad, salud, educación, pues economía, obviamente, pero la economía depende de estas tres. Es Entonces, correcto. cuando tú tienes estas tres primeras, pues en buena lid, la economía va a venir o sea, por per se va a venir Sí, sola, va a venir de viene manera automática. por añadidura, Luis, pero sabes que yo no Sí. sería tan autoritario como tú, ¿no? Para que no te caiga todo. Entonces yo me propongo como tu asesor, para que no te caiga el mundo encima y te señale, aunque eso poco importa también en el mundo actual, yo Es que, sencillamente Eduardo, me mira, voy. la persona que quiera recuperar a Venezuela va a tener que realizar medidas antipopulares, le guste o no. Para recuperar realmente Venezuela, Sí, sí, como te sí, dije, está, totalmente. está sumergida en este canal podrido, triste, bueno, en el que nos sumergieron. Pero o sea, recuperar todo esto y aparte de eso, Eduardo, no nos podemos olvidar que tenemos al ELN, a la FARC, a Hamas, a cualquier cantidad de grupos terroristas y subversivos dentro de nuestra frontera. Entonces, tú no puedes convivir con ellos, tú No, no, tienes que Luis, limpiar.
Tú tienes Claro, que por supuesto, limpiar pero todo. Y el limpiar todo implica medidas totalmente antipopulares. claro, pero tú sabes que me encantaría a mí, yo a mí haciéndome la pregunta a mí mismo, y entonces mí mismo responde. Yo, bueno, mira, sencillamente hago tres pruebas, bueno, llegandito a la Fuerza Armada, una prueba física de rendimiento físico, ahí se va el 60% de todos estos militares y policías con las barrigotas que no pueden ni caminar ni nada. Ahí me lanzo el 60%. Luego hago una prueba de conocimientos de acuerdo a los grados. Ahí me lanzo, me tiro al pico 20% más. Y por último, una prueba psicológica y me tiro al pico 10% más. Entonces queda un 10% y realmente de esa manera diezmamos la Fuerza Armada y quedamos con un reducto. Obviamente se reincorporan Ese, a, es el trabajo de a la captación y oficialidad. selección. Claro, claro. Es el trabajo de captación y selección. Y se empieza ese desmontaje, Pero Luis. es que Eduardo, escúchame algo. Toda persona pensante, toda persona que discierna de verdad, y hoy en día, esté uniformado y tenga un uniforme, o sea, porte un uniforme, sea de la institución que sea, es porque sabe que está haciendo las cosas mal, es porque sabe dónde está parado, es porque sabe. Entonces, esas personas para mí no merecen estar en un futuro en la Fuerza Armada que de verdad represente a Venezuela. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se dio cuenta que tenía que actuar, no lo hizo. Entonces, como dice un artículo en la Fuerza Armada Nacional, no puede ser militar el cobarde. Entonces, el hecho de que no haya actuado quiere decir que es un cobarde, quiere decir que es una persona que actuó por beneficio personal y no colectivo, como nosotros debemos hacerlo, porque Partiendo nosotros de no ese dependemos principio, están todo. todos ponchados. Mm, correcto. Así. Bueno, Luis, hermano, un fuerte abrazo. Gracias por estar nuevamente aquí en tu canal, en tu espacio, y sé que nos vamos a ver prontamente. Ey, Vamos a hacer recuerden, eso semanal, vamos a tratar de hacerlo semanal. bueno, ya sabes, tu palabra, bueno, tu palabra se cumple y los ángeles digan amén. A las personas que ven nuestro canal, recuerden compartir, recuerden criticar, recuerden dejar su contenido ahí en el cajón de las opiniones y de los mensajes. Luis, un fuerte abrazo y espero que te vaya excelente esta semana. Abrazo para ti, tu audiencia, Eduardo. Bendiciones. Mi audiencia, ¿qué es tu audiencia, Luis?